Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de, donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este primero de 4 videos que van a poder ver esta semana, en donde vamos a hacer el recuento de final de 2019 hablando de mejores y peores series y películas. Sé que a veces ya me ha hecho un poco tarde, ya estamos a finales de enero, pero quería tenerlo listo antes por lo menos de que se acabara este primer mes de 2020. Ha sido un mes un poco caótico en muchos sentidos, entonces hasta ahora tengo el tiempo para sentarme y terminar de hacer esta edición de todo esto. Entonces vamos a comenzar con las peores series de 2019. Mañana van a poder ver peores películas. Después de eso van a poder ver mejores series y mejores películas. Voy a estar dando mi listado personal, pero antes de eso voy a hablar el listado de ustedes. Voy a leer algunas de las opiniones que ustedes dieron. Les voy a recordar exactamente cómo es el sistema de puntuación de todo esto y cómo salieron los resultados. Y además, a partir de mañana en los otros 3 videos nos va a estar acompañando Andrea del canal Andrew, que grabamos con ella a finales del año pasado, y ella también va a dar cuáles son sus listados personales en todo esto. También grabé con Mario de Caldebrón CES, pero lamentablemente el material se corrompió mientras estaba editando, entonces no van a poder ver nada de eso. Igual estoy cuadrando para poder grabar alguna otra cosa con él, pero él hizo su propio listado en su canal. Entonces abajo en la descripción de este video van a poder encontrar el link a Caldebrón CES. Les recomiendo que vayan y lo vean también. Antes de comenzar, quiero recordarles que siguen abiertas las inscripciones para ganarse este casco de Mandaloriano. Es súper sencilla la manera de participar, pero les voy a dejar aquí o aquí en la esquina, no me acuerdo de dónde, en la tarjetica van a poder ver el video en donde explico cuáles son todas las condiciones en donde va a estar esto, que de Mandalorian seguramente vamos a hablar. ¿Será que está en el listado de peores series? ¿Será que está en el listado de mejores series? No sé, vamos a ir viéndolo, pero les recuerdo que todavía pueden participar por él. Las inscripciones siguen abiertas unos cuantos días hasta que lleguemos a los 10,000 suscriptores. También les recomiendo que si les gusta este video y no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse, denle click a la campanita para activar las notificaciones y compártanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada. Entonces, en este video, como solamente vamos a hablar del listado de ustedes y mi listado, vamos a comenzar con el listado de ustedes precisamente. Entonces, les recuerdo cómo funciona todo esto. Ustedes podían votar por sus 5 peores series del año, siendo la posición número 1 la peor de todas. Sin embargo, creo que contar solamente el número de votos no es suficiente para dar un resultado real, porque no es lo mismo que ustedes digan que Game of Thrones les pareció la 5ª peor serie del año a que ustedes digan que Game of Thrones les pareció la peor serie de todo el año. Entonces desarrollé un sistema de puntos en donde todos los datos de los resultados los pongo en una tabla de Excel, en donde le asigno un puntaje a cada serie dependiendo de la posición en la que fue votada. Entonces, si ustedes votaron por X serie en la posición número 5, esa se gana 1 punto. Si votaron por ella en la posición número 4, se gana 2 puntos. En la posición número 3, 3 puntos. En la posición número 2, 4 puntos. Y en la posición número 1, 5 puntos. Y de esa manera, una serie que recibe más votos no necesariamente es la que tiene más puntos, porque como digo, no es lo mismo que esté en el número 5 o que la voten en la número 1. Y así es que se desarrolla este y todos los otros listados dependiendo de los resultados de la encuesta que yo les hice a ustedes. También tengo que mencionar que realmente esos resultados creo que no son determinantes, sobre todo en lo que tiene que ver con las series, porque por ejemplo solamente desde el número de votantes siempre en estas encuestas es 1/3 o menos de lo que son los votantes en la sección de películas, lo cual me lleva a pensar que ustedes no ven realmente tantas series o no vemos las mismas series, pero también tiene que ver con los comentarios. Digamos que yo al final de cada sección les doy la oportunidad de escribir un comentario de por qué esa película o esa serie es la mejor o la peor para ustedes de ese año. Y en la sección de series generalmente no hay comentarios casi de nada. Por ejemplo, en este listado solamente hay comentarios de la primera, de la número 1, de la peor serie de todas, pero 5, 4, 3 y 2 no escribieron absolutamente ningún comentario al respecto. Y por otro lado también me doy cuenta en la manera de votar. Digamos que se nota muchísimo que la votación es al azar o que la votación la hicieron simplemente por votar, porque muchas veces hubo personas que
pusieron en diferentes posiciones la misma serie. Entonces, yo qué sé, Cannon Busters aparecía en las mejores series en la número 3, pero también en la número 4 y también en la número 5. Y en el mismo formulario aparecía también Cannon Busters en la número 3 de las peores series. Entonces, digamos que eso me lleva a pensar que ustedes no ven tantas series. Igual les doy la oportunidad de votar porque sí encuentro muchas opiniones que realmente me parecen muy interesantes y también me deja ver un poco cuáles son sus intereses en cuanto a lo que vemos en televisión y también me ayuda a programar un poco el contenido del canal y como ver de cuáles series hablo y de cuáles series no hablo. Entonces ahora sí vamos a comenzar con esto. La número 5 con 3 votos pero con 10 puntos es Frontera Verde. No hay comentarios al respecto. Para los que no sepan qué es Frontera Verde, es una serie colombiana de Netflix ambientada en el Amazonas, en donde tenemos a una detective de policía que llega a investigar unos asesinatos de unas mujeres dentro del Amazonas y se encuentra con un montón de cosas allá adentro y también como con un aspecto un poco sobrenatural que tiene que ver como con mitología de los nativos del Amazonas y bueno, como cosas por el estilo. Frontera Verde no está en mi top 5 de peores series del año, pero estuvo bastante cerca de estarlo. Digamos que aquí sí encuentro razón a que esté dentro de este listado, porque es una serie que tenía mucho potencial, pero que siento que fue bastante desperdiciado. Es una serie que es muy lenta, en donde las actuaciones no funcionan del todo, en donde es una historia interesante, pero el estilo de dirección o el estilo de escritura y sobre todo el ritmo de la serie afecta muchísimo el desarrollo de la misma, en donde tenemos que hay diferentes espacios. Está el espacio más moderno, podríamos decirlo, caracterizado por personas que son de nuestra época, por personas que viven vidas muy parecidas a las que nosotros vivimos o que tienen un estilo de vida actual, y otro espacio en donde tenemos a estas personas que pertenecen a comunidades de nativos y bueno, como diferentes cosas que viven de maneras diferentes. Siento yo que el estilo de actuación y el estilo de dirección y el ritmo funciona muy bien para ese segundo grupo cuando estamos hablando como de cosas que no son tan parecidas a las que nosotros vemos día a día, pero también es aplicada a los momentos modernos en donde realmente se siente muy lento. Y digamos que yo no tengo ningún problema con cosas lentas. De mis películas favoritas son películas que para muchos son consideradas de esas en las que no pasa nada, porque son súper lentas, tienen bastantes pausas, pero es diferente darle una pausa orgánica a una historia a tener algo que se desarrolla de manera lenta simplemente por desarrollarla de manera lenta. Entonces hay muchos momentos en donde están hablando los personajes y hay un diálogo y muchos segundos en medio de silencio antes de que la otra persona dé el diálogo. Entonces se siente todo súper lento, se siente todo como con una parsimonia, y ahí es donde yo diferencio la pausa de la parsimonia. Entonces la parsimonia ya es algo a lo que es algo que hay que evitar totalmente en este tipo de cosas, y en términos generales digamos que la parsimonia no es algo que sea muy bueno en muchos sentidos, pero entonces siento yo que ese es el problema real con Frontera Verde, y tal vez esa es la razón por la que ustedes la pusieron en el número 5. Número 4, también con 3 votos, pero con 11 puntos, está Night Flyers, otra serie bueno, que pudimos ver nosotros en Netflix, que es adaptación de una novela de George R.R. Martin, que es el mismo autor de Game of Thrones. Digamos que como no hay comentarios de ustedes, vamos a dejar esto aquí por un momento, porque Night Flyers también está dentro de mi listado de peores series de 2019, entonces prefiero profundizar cuando esté hablando de mi listado personal. Número 3, también con 3 votos, pero con 14 puntos, A Ordenar con Marie Kondo. Esta es otra serie de Netflix de muy temprano el año realmente, en donde veíamos a Kondo Mari, que es una japonesa que desarrolló un sistema para organizar. Digamos que ella tiene muchos libros y tiene muchas cosas en donde explica precisamente cómo organizar
los espacios, organizar casas, organizar oficinas, organizar diferentes cosas. Y esta es una especie de serie documental en donde la vemos a ella ayudando a diferentes familias y a diferentes personas a organizar los espacios en los que viven. Digamos que no entiendo muy bien por qué está aquí. Es de esas instancias en donde, por ejemplo, se repetía a ordenar con Marie Kondo en diferentes posiciones de la lista de peores series, lo que me lleva a pensar que realmente no vieron la serie o que fue de las pocas series que vieron. Pero digamos que, no sé, yo aquí no estoy de acuerdo. A mí me parece que es una serie interesante. Digamos que siento que sí es un punto de venta. Siento que ahí sí es una crítica grande en el sentido en el que no explica del todo cuál es el método Kondo, cuál es el método que ella desarrolló. Sí hay unos tips que son súper interesantes y que ayudan muchísimo y que podrían ayudarlos a ustedes a organizar ciertas cosas. Explica como de manera muy general cómo funciona el método, pero siento yo que tal vez está en esta lista porque había personas que de pronto esperaban que fuera una explicación un poco más profunda, pero siento yo que es un punto de venta para que la gente diga como, ok, puedo hacer estas cosas, estoy viendo estos casos en donde estas familias están organizando sus hogares, quiero hacer yo lo mismo, entonces voy a ir a comprar los libros de Kondo Mari para ver si yo puedo lograrlo también. Entonces siento yo que de pronto esa es la falla de la serie, pero honestamente siento que no pertenece a este grupo de las 5 peores de 2019. Y aquí vamos ahora sí con un montón de votos y con un montón de cosas. Aún así no escribieron ninguna opinión, pero con 11 votos y 37 puntos en la número 2 está Caballeros del Zodíaco de Netflix. También está dentro de mi listado, entonces vamos a dejar por el momento así. Ahorita van a saber exactamente cuáles fueron mis opiniones con respecto a Caballeros del Zodíaco. Igual hay un recap exclusivo de la temporada, entonces pueden ir a verlo para que vean un poco más a profundidad cuáles fueron mis opiniones al respecto. Y la número 1, que realmente yo esperaba que esta fuera la número 1, creo que no es una sorpresa para nadie realmente, con 14 votos y 47 puntos, la 8ª temporada de Game of Thrones. Entonces, esta también está en mi lista, pero no voy a hablar en este momento de mis opiniones personales, sino de las opiniones de ustedes, porque aquí sí dejaron comentarios. Entonces, por ejemplo, René Rosales escribe: solo quiero repetir mi odio por el final de Game of Thrones, asco, decepcionante e irrespetuoso para los fans. Camilo Durán dice: la trama, la conclusión y la rapidez final. Luis dice: una pérdida total de los personajes, recursos económicos excedentes para cuando no tienen una buena historia que desarrollar, ese es el resultado. Entonces, teniendo en cuenta que aquí hicimos recaps de todos los episodios de la 8ª temporada de Game of Thrones y seguimos semana a semana y estuvimos viviendo juntos estas cosas, yo esperaba totalmente, por los comentarios que ustedes habían hecho y bueno, por los comentarios de la internet en términos generales con respecto a la temporada, que esta fuera la peor serie para ustedes del año. Entonces, para cerrar esto tenemos número 5, Frontera Verde de Netflix, número 4, Night Flyers de Netflix, número 3, Ordenar con Marie Kondo de Netflix, número 2, Caballeros del Zodíaco de Netflix y número 1, la 8ª temporada de Game of Thrones. Y ahora pasamos a mi listado personal de las peores series de 2019 o de las series que realmente no les recomiendo si no las han visto. Entonces voy a comenzar con una mención especial. No alcanzó a entrar dentro de mi top 5, pero estuvo súper cerca. Entonces digamos que la vamos a contar como la 5.5, podríamos decirlo, y es la que ustedes mencionaron ya, Night Flyers. Esta es una adaptación, repito, de un trabajo de George R.R. Martin, que para muchos es reconocido sobre todo por su trabajo en Game of Thrones, pero que además tiene un montón de trabajo en otras áreas de la literatura. Tiene trabajo en ciencia ficción, también es un editor bastante prolífico, tiene una serie que se llama Wild Cards en donde él trabaja sobre todo como editor, que están empezando a desarrollar la adaptación para televisión, que es súper interesante, de verdad se las recomiendo un montón. Pero entonces, con la popularidad de Game of Thrones, obviamente el resto del trabajo de George R.R. Martin también sube de categoría un poco y empezamos a ver estas otras adaptaciones. Night Flyers es una serie con mucho potencial que termina
no cumpliéndolo. Y creo que realmente para mí ese fue como el factor determinante en lo que tiene que ver con todas las series que van a escuchar en este listado. Y son series que tenían cierto potencial y que terminan no cumpliéndolo de la manera más insatisfactoria posible. Entonces, Night Flyers se le va mucho tiempo en un drama tonto. Bueno, para los que no sepan qué es esto, entonces tenemos que tenemos una misión al espacio en donde encuentran un objeto a mucha distancia. Hay un grupo que es reclutado para ir a buscar esta nave o este objeto desconocido en la Night Flyer, que es la nave en la que van y por la que le dan el nombre a la serie. Pero entonces tenemos un montón de aspectos un poco sobrenaturales, bueno, como diferentes cosas por ahí, bueno, de característicos de la ciencia ficción. Entonces tenemos problemas con inteligencias artificiales, tenemos, bueno, pero en términos generales todo esto va a los problemas entre las personas mismas. Y digamos que yo siento que había mucho potencial en el sentido de ver lo que sucede cuando las personas están en lo que se llama el deep space, en el espacio profundo, en este entorno en donde no hay nada alrededor, en donde lo único que tienen es la nave, en donde lo único que tienen es a las personas que están con ellos. Siento yo que esas tensiones y esas cosas se han manejado muy bien en algunas series y en algunas otras cosas que hemos visto, en algunas otras historias que hemos visto respecto a este tipo de misiones, porque digamos que no es nada novedoso en lo que tiene que ver con la trama, pero no sé, se les fue mucho el tiempo en diferentes cosas de el drama entre los personajes, que ya se volvía, era un poco melodrama. Digamos que se demora un tiempo en desarrollarse, y digamos que el desarrollo tampoco es que sea como el desarrollo más genial de todo eso. Y además tiene una falla grandísima, y es que ellos estaban súper convencidos de que iba a haber una segunda temporada, y creo que es una falla que le estamos viendo a muchas series actualmente, en donde el negocio es estar a largo plazo y en donde el negocio es plantear cosas para temporadas de más adelante, dejando de lado el desarrollo integral de una primera temporada que sea lo que les dé realmente y lo que haga que se merezcan una segunda temporada. Aquí dejaron muchas cosas en Night Flyers que hubieran podido desarrollarse en menos tiempo, para dejar el final de temporada en un cliffhanger, esperando poder tener una segunda y poder continuar con la historia. Entonces siento yo que por eso es que se extiende un montón de cosas en la serie y hacen que no sea como tan efectiva como pudo haber sido. Ahora, saliendo de la mención especial, vamos con la número 5. En la posición número 5 de mi listado personal de peores series de 2019 está Game of Thrones, la octava temporada. Digamos que sí, hay muchas cosas que criticar en esta temporada. Digamos que siento que efectivamente arruinó muchas cosas que venían desarrollándose. Digamos que hubo muchos puntos que desde la primera temporada habían venido siendo discutidos, muchas cosas que nos habían estado planteando y que fueron simplemente olvidadas en esta temporada, o que simplemente les dieron una resolución apresurada para poder hacer lo que a los escritores les dio la gana hacer. Digamos que se nota muchísimo, no solamente en esta, sino desde hace un par de temporadas antes, que en el momento en el que a ellos se les acaba el material base, en el momento en el que George R.R. Martin decide centrarse en la escritura de su libro y dejar de apoyar tan constantemente o de manera tan fuerte los procesos dentro de la serie, a ellos se les fue todo. Ahí es donde yo realmente empiezo a cuestionar lo que es la escritura de estos dos escritores, que por mucho tiempo, por todas esas cosas maravillosas que vimos en las primeras temporadas de Game of Thrones, fueron discutidos como de los mejores escritores trabajando en el momento. Pero una vez se les acaba el material original, y una vez se les acaba la asesoría del creador original de todo esto, empiezan a deshacer un montón de cosas. También ellos siento que fueron supremamente egoístas en el sentido en el que querían ya acabar Game of Thrones y querían pasar a otras cosas. Tenían esta oferta de Netflix que termina realmente dándose, en donde ellos tienen un contrato multimillonario para hacer cosas con Netflix. Al mismo tiempo también estaban hablando de la escritura de películas de Star Wars. Entonces siento yo que ellos dijeron como ok, ya tenemos el resto de las cosas solucionadas, no nos importa mucho que pase en esta serie. Les ofrecieron la oportunidad de hacer más capítulos y ellos dijeron no, solamente necesitamos este número, podemos hacerlo en esto. Siento que también hubo
una gran falla por parte de la supervisión en términos generales de HBO de no darse cuenta de las cosas que estaban sucediendo ahí. Entonces siento yo que Game of Thrones en su octava temporada termina siendo una decepción bastante grande, pero está en el número 5 y no está en el número 1 porque igual siento que hubo cosas que se pudieron sacar de ahí y es lo que yo siempre hablo de Game of Thrones. Digamos que para muchos es de las mejores series que ha existido, para mí Game of Thrones no es de las mejores series que ha existido, es una serie que me parece que es bastante entretenida, que tiene ciertos momentos especialmente muy interesantes y muy buenos, pero de ahí en adelante para mí no estará nunca dentro de las mejores series que he visto. Pero lo que sí fue muy importante para mí desde la séptima temporada fue compartir con ustedes. Fue el hecho de estar semana a semana haciendo un programa en el que hablábamos de lo que sucedió en el capítulo, leer sus comentarios, leer sus alegrías, leer sus frustraciones, tener esa conexión directa en vivo y en directo, así fuera solamente por un chat con ustedes. Para mí eso lo significó todo y para mí eso valió la pena haber visto esta serie. Pudo haber sido peor, pudo haber sido la peor porquería del universo y aún así el compartir la experiencia con ustedes para mí hace que esta serie no se gane el título de la peor serie de 2019, sino que esté en el número 5. La serie en sí fue una gran desilusión, pero la experiencia de compartirla con ustedes fue una experiencia que me gustó muchísimo. En la posición número 4 de mi listado personal de peores series de 2019 tenemos Caballeros del Zodiaco de Netflix. El anime de los Caballeros del Zodiaco original es una de mis cosas favoritas. Yo crecí viendo ese anime y viendo los Caballeros del Zodiaco y me encantaban. Sé que ese tiene unas diferencias significativas con respecto al manga. No he leído el manga todavía, pero esa fue la versión con la que yo y muchas otras personas conocieron a los Caballeros del Zodiaco y con la que crecimos. Entonces digamos que tiene como un punto especial, una posición especial dentro de mi corazón. Empiezan a salir los trailers para esta nueva versión de Caballeros del Zodiaco, en donde no es la primera vez que tratamos con este tipo de animación 3D, pero digamos que desde el comienzo se notaba como un cambio de tono, un cambio de ciertas cosas. Después de eso nos fuimos enterando de cosas como de que Sean ya no iba a ser hombre, sino que iba a ser mujer. Digamos que igual yo estaba abierto a ver qué era lo que nos mostraban en medio de todo esto. Veo esta primera temporada de Caballeros del Zodiaco, me encuentro con un montón de problemas en donde las traducciones están muy extrañas, en donde las voces realmente no son muy buenas, en donde ni siquiera se da la opción de que la veamos en japonés, sino que aquí, por ejemplo, en Latinoamérica, o yo no sé si fue mi versión especial de Netflix, o yo no sé qué fue la vaina, en donde a mí me daban la oportunidad de verlo en inglés o de verlo en español, en donde las voces en español, sobre todo la de Seiya, eran voces fatales, insoportables, y en donde en la versión en inglés todos los nombres de prácticamente todos los personajes estaban cambiados de maneras totalmente absurdas. Más allá de eso, es una serie que le quita muchas cosas que eran geniales a la versión original del anime y a la historia original como tal del manga y lo transforma en una cosa totalmente diferente, en donde tratan de hacer actualizaciones de ciertas cosas, en donde tratan de hacer bromas que nunca llegan a funcionar realmente y en donde termina siendo todo una oportunidad perdida, en donde esta nueva serie no aporta nada a los Caballeros del Zodíaco. Los cambios no tienen absolutamente ninguna justificación, porque digamos que hemos visto diferentes versiones de historias de anime y de manga en diferentes momentos. Digamos, tuvimos Full Metal Alchemist y tuvimos Full Metal Alchemist Brotherhood, por ejemplo. Creo que es uno de los mejores, si no el mejor ejemplo de dos versiones que tuvimos de una misma historia. También tuvimos Hellsing Ultimate. Digamos que hay varias cosas, pero por ejemplo Full Metal Alchemist es para mí el ejemplo perfecto, porque tenemos una primera versión que tiene ciertas diferencias respecto a la historia original, pero que es muy buena. Después de eso tenemos Full Metal Alchemist Brotherhood, en donde después de un punto toman un camino totalmente diferente a lo que conocimos como ese anime original y empiezan a desarrollar más cosas, y las dos versiones son geniales. Yo prefiero Brotherhood totalmente, pero Brotherhood aporta nuevas cosas a la historia de Full Metal Alchemist, y aún así, si uno ve solamente Full Metal Alchemist, también tiene cosas suficientes ahí como para que sea interesante. Aquí
Caballeros del Zodiaco de Netflix no aporta absolutamente nada a la mitología de Caballeros del Zodiaco, hace cambios inconsecuentes, hace cambios que no tienen ninguna razón de ser y realmente tratando de introducir a una nueva generación a esta historia. Me parece a mí que lo más responsable que puede hacer uno es mostrarle a esta nueva generación el anime original para que vean realmente qué es Caballeros del Zodiaco, teniendo en cuenta que además el doblaje original latino de Caballeros del Zodiaco es genial. Entonces digamos que ahí no hay mucho problema tampoco por barrera de idioma ni nada por el estilo. Y pues creo que sobra decir que no veré los nuevos episodios que ya salieron de esta versión de Caballeros del Zodiaco. Número 3 en mi listado de peores series de 2019 tenemos Osmosis. Es una serie francesa de ciencia ficción ambientada en un futuro más bien cercano en donde un grupo de investigadores crea una aplicación o crea un sistema tecnológico en el que por medio de la inyección de unos nanorobots se mapea todo el cerebro de la persona para introducir todos esos datos dentro de un sistema que va a encontrar el alma gemela de esa persona, la persona perfecta para cada uno, o sea, es la solución definitiva al juego del amor. Simplemente los dando robots y de un momento a otro aparece la imagen de cuál es el amor perfecto para cada uno. Es un concepto muy, muy, muy interesante con muchas cosas que creo que podrían desarrollarse de una manera genial, pero que termina no cumpliendo realmente con las expectativas en una serie que se vuelve lenta, que se vuelve melodramática en muchos sentidos y que decide irse por los asuntos menos interesantes de lo que podría desarrollarse con un tema como estos. Entonces, estos investigadores lo que hacen es abrir unas pruebas beta en donde llegan unas personas que son evaluadas y son puestas dentro de un grupo de investigación, bueno, como un grupo de experimentación en donde ellos van a ser las primeras personas que van a tener estos nanorobots y que van a poder acceder al servicio de Osmosis. Pero entonces hay un montón de grupos, es un grupo bastante grande en donde nos quedamos con 3 personajes específicos que si bien tienen historias medianamente interesantes, terminan yéndose más hacia el lado dramático que la pregunta un poco más filosófica podríamos decir que se hubiera podido desarrollar con todo esto. O sea, es que las preguntas que se desprenden de esta posibilidad de si ustedes, no sé, ustedes personalmente, ¿qué harían? Ustedes, si les dieran, si estuvieran en una relación estable, si estuvieran con una persona que aman totalmente, si estuvieran en todo esto, se inyectarían unos nanorobots teniendo en cuenta que puede que esa no sea la persona perfecta para ustedes, saldrían de todo lo que conocen en su vida actual para irse con otra persona que tal vez nunca han conocido simplemente porque una tecnología les dice que esa es la persona perfecta para ustedes. Preguntas como estas se desarrollan de cierta manera en la serie, pero se va más como hacia el lado de los problemas que existen con las pruebas, de, bueno, como de cosas con la tecnología y de cosas así más allá de los temas que realmente pudo haber desarrollado. Y creo que el mayor problema es que es una serie que se vuelve lenta, se vuelve monótona, es una serie en donde algunos de los personajes principales realmente son un poco detestables o son un poco fastidiosos, entonces uno no quiere seguir viendo mucho la historia de ellos y por eso Osmosis está en el tercer lugar en mi lista de peores series de 2019. En el número 2 de mi listado está la segunda temporada de The Punisher de Netflix. La aparición de Frank Castle en el universo de las series de Marvel de Netflix en la segunda temporada de Daredevil, si no se mal, segunda temporada de Daredevil, fue realmente increíble. Creo que fue de los mejores momentos que vimos en cualquiera de las series de Marvel. Después de eso tuvimos una primera temporada en donde se ahondó más en la historia de este personaje, lo que sucedió con su familia, la organización que estaba detrás de todo esto, y fue una temporada súper, súper, súper interesante en donde veíamos más de este personaje. La segunda temporada no es así. La segunda temporada no cumplió con ninguna de mis expectativas. Creo que yo quería ver más de este personaje, quería saber un poco más de él, pero tenía esa duda de, ok, ya se solucionó el problema principal de él, de aquí en adelante, ¿qué nos pueden mostrar? Entonces nos introducen dos
historias en donde continuamos con Jigsaw como su amigo que se vuelve su enemigo, y tenemos ahora a esta chica que está huyendo de diferentes personas, y entonces es una serie en donde tratan de mantener el nivel de violencia, tratan de mantener el nivel de seriedad, pero la trama se alarga un montón, y en donde las dos historias están separadas totalmente, y es como comenzamos con una historia, después en medio de la serie va a aparecer la otra historia, entonces nos vamos a encargar de esa, y al final en los últimos episodios fue madre, teníamos la historia que comenzamos en los primeros episodios, entonces retomémosla y terminemos con esto. Entonces se siente como dos temporadas metidas en una sola, en donde ninguno de los elementos de ninguna de las dos historias es lo suficientemente satisfactoria como para haberse desarrollado de la manera en la que se desarrolló. Digamos que todo lo que tiene que ver con Jigsaw, sus problemas mentales, había cosas ahí bastante interesantes, pero la psicóloga es totalmente detestable y es un personaje que es simplemente estúpido. Y tenemos muchas cosas así que hacen que The Punisher, más allá de las secuencias de acción y más allá de Frank Castle, que sigue manteniendo como el mismo tipo de personaje que era en la primera, en la primera temporada, digamos que creo que John Bernthal sigue haciendo un gran trabajo como Frank Castle. Después, a pesar de todo eso, es una serie en la que yo me encontré aburrido viéndola, o en la que yo me encontré como, ok, ¿cuántas horas llevo viendo este episodio? Maldita sea, llevo 20 minutos nada más y todavía me faltan otros 40 o cosas por el estilo. Entonces digamos que por eso The Punisher, por el hecho de que no hubiera cumplido con mis expectativas, el hecho de que hubiera sido una serie bastante, mucho más lenta de lo que yo pensaba, de que las historias hubieran estado separadas totalmente, de que, no sé, hubo muchas cosas de esto que no me gustaron realmente, y por eso está en el número 2 de mi lista de peores series de 2019. Entonces, para retomar, mención especial Night Flyers, número 5 Game of Thrones octava temporada, número 4 Caballeros del Zodíaco de Netflix, número 3 Osmosis también de Netflix, número 2 The Punisher segunda temporada también de Netflix, y ahora nos vamos con la que para mí fue la peor serie de 2019, y es otra serie de Netflix que es Another Life. Another Life es otra serie de ciencia ficción en donde nos encontramos con un futuro, yo no sé si cercano o lejano o qué onda con este futuro, pero la cosa es que un objeto desconocido llega de un momento a otro a la Tierra y se parquea. Y empiezan a hacer esta investigación. En medio de la investigación descubren que hay una señal que se transmite desde un punto de origen en otro lugar del universo, en otro lugar de la galaxia. Entonces reúnen a un grupo de personas para que esté en la tripulación de una nave que va a ir hasta ese lugar para descubrir quiénes fueron los que enviaron este objeto, potencialmente una nave, a la Tierra. Tenemos un grupo de investigación aquí, tenemos un grupo de investigación en la nave. Es una serie que definitivamente dijeron tenemos que cumplir con todos y cada uno de los temas y de los escenarios de ciencia ficción en el espacio que hemos visto en los últimos 40 años. Entonces, tenemos Alien. Alien fue una gran película en donde un bicho se mete a la nave y empieza a cazar a la tripulación. Hagamos eso en un episodio. Tenemos otro en el que otras series u otras versiones en donde llegan a un planeta y en el planeta se encuentran con unas criaturas. Hagamos eso también en otro episodio. Problemas con la inteligencia artificial. Hagamos eso en otro episodio. Problemas mecánicos. Hagamos eso en otro episodio. Problemas entre las personas de la nave. Hagamos eso en otro episodio. Cada episodio toma un cliché o un tema clásico de la ciencia ficción y tratan de desarrollarlo de esta manera en medio de personajes totalmente inverosímiles, personajes en situaciones inverosímiles y sobre todo personajes muy, 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 muy fastidiosos con actuaciones muy, muy, muy pobres. Yo no sé cómo demonios eligieron cómo iban a actuar todos esos actores, pero tenemos a Katie Sackhoff como la actriz principal, como el personaje principal de esta serie, en donde estoy seguro de que la dirección que le dijeron a Katie Sackhoff fue: haz el mayor número de expresiones faciales que puedas. Entonces, estás furiosa, cambia de expresión facial entre todas las expresiones que se te ocurran para representar a alguien furioso en un espacio de 3 segundos.
Y la actuación es así todo el tiempo. Ella está haciendo las caras más exageradas que puede y las expresiones más exageradas que puede para todas las situaciones posibles. Y es irritante, es terriblemente irritante. Las interacciones entre los personajes son lo menos orgánico posible. Se supone que ella está casada con el personaje interpretado por Justin Chatwin. Hay cero química en las interacciones entre ellos. No les creo para nada que esto sea una pareja de esposos que llevan casados un montón de tiempo con una hija. La actriz que hace de la hija es una actriz, es una niña, y los niños es complicado en términos de actuación, pero es una niña que no actúa bien. Es una niña que definitivamente no actúa bien. La relación de ella con su mamá tampoco se siente orgánico. Tenemos también a Selma Blair como el personaje más detestable, fastidioso que pueda haber en esta serie. Y es una periodista que de alguna manera logra tener toda la información, logra meterse a cosas del gobierno, logra hackear, logra tener un montón de información simplemente para... Y ni siquiera es una periodista, es una vieja que tiene un programa de chismes, básicamente. O sea, la red, Sweet, eso es. Ese es uno de los personajes principales de esta serie, pero no es solamente chismes de la vida de los famosos, nada de eso, sino es como metiéndose a las más altas esferas de seguridad de una investigación que puede determinar el futuro de la humanidad. Cosas por el estilo en una serie que realmente logra en algún momento obtener un ritmo, logra como tener ciertas cosas, o sea, como que uno empieza a involucrarse con los personajes, uno empieza a encontrarle un poco más de sentido a toda esta situación. Digamos que hay un montón de cosas en la temporalidad que también están rotas, entonces ellos se están en sueño inducido, después de eso se despiertan, después de eso se duermen y uno no sabe qué ha pasado. Se supone que han pasado meses entre cosa y cosa, pero en la Tierra siguen estando de la misma manera y siguen teniendo exactamente la misma información y la investigación no ha avanzado para absolutamente nada. Pero entonces uno logra de una manera involucrarse con estos personajes, logra de alguna manera identificarse con la situación y de pronto le dan a uno ¡pah! Una bofetada en la cara y en una escena de acción le ponen a uno una canción de techno. Y, o sea, la elección de las bandas sonoras, la elección del diseño sonoro, la elección del modo de actuación, la elección de las historias que debieron contar. Another Life definitivamente es una serie que no les recomiendo para nada. Yo la vi y la vi completa porque estaba haciendo otra cosa. Estaba en el gimnasio y mientras hacía mi rutina de calentamiento en la caminadora, ponía esa vaina ahí simplemente como para no escuchar la música que ponía en el gimnasio, que era puro reggaetón. Y a mí no me gusta el reggaetón realmente, entonces digamos que no era algo que me motivara. Simplemente ponía ahí como ruido, como ruido para tapar la música y veía más o menos algunas cosas. Y esa fue la manera en la que yo vi en la que yo vi Another Life. Pero si yo hubiera tenido que sentarme a verla en un computador y como a dedicarle tiempo exclusivamente a la serie, no lo habría hecho definitivamente. Entonces, por esas razones, Another Life es para mí la peor serie de 2019. Por el momento terminamos con este listado. Les recuerdo que mañana vamos a tener el listado de peores películas de 2019 en donde nos va a estar acompañando Andrea García del canal Andrew. También voy a dar los resultados de ustedes y mi propio listado, entonces estén súper pendientes de eso también. Muchísimas gracias por ver el video. Dejen abajo por favor todos sus comentarios. ¿Están de acuerdo con mi listado personal? ¿Están de acuerdo con el listado en términos generales? ¿Cuáles fueron sus series, las que para ustedes fueron las peores series de este año y que de pronto no estuvieron incluidas en ninguno de estos listados? Por favor dejen todo eso abajo, denle like al video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar, suscríbanse al canal si son nuevos y si ya están suscritos denle click a la campanita para activar las notificaciones y así se van a enterar de todo lo que sucede aquí en YouTube cuando sabemos nada de videos nuevos, directos sorpresa, directos programados, etcétera, etcétera, etcétera. También pueden seguirme en el resto de redes sociales en facebook.com/no sabemos nada de 4, en Twitter, en Instagram, en @no sabemos nada de, en Vero me encuentran como no sabemos nada de, en DLF también. Recuerden unirse al Discord de comunidad de NSND. Todos los links los encuentran abajo en la descripción de este video. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.